pero aquí estoy, para dar lata, pero aquí estoy. ¿Cómo están ustedes, jóvenes? Bien, profesora, ¿y usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Gracias, Geyel. Profesora. Cuesta mucho. Bien, maestra, gracias. ¿Y usted cómo está? Gracias, jóvenes. Siempre te ando cambiando el nombre. Geyel, Geyel, es G, así como se oye Geyel. Sí, así como soy, sí, sí. No se preocupe, profesora. Te quiero decir Y, Y, o sea, manejar la G, más bien la J, como Yel, por eso dije, creo que no. Selena, buenos días. Dije Geyel. Ahorita que me contestaste, dije, le voy a preguntar. Jóvenes, pues miren, estaba platicando hace rato con los muchachos al inicio de la clase, con los jóvenes del primer grupo. Les comenté que estábamos haciendo una cadena de oración por nuestra compañera maestra Norma, que está hospitalizada. Muchos de ustedes lo deben de saber. Normita Aquino está hospitalizada y está intubada. Estamos pidiendo mucho por su salud. Está muy, muy delicada, muy grave, pero yo creo que con la oración de todos, la oración es poderosísima. Estamos pidiendo por su salud. Ya perdimos a muchísimos, verdaderamente muchos compañeros. Déjenme comentarles rápido. Eh, Había un maestro, no sé si fue su profesor, quién sabe, algo le pasó hoy a mi internet porque me costó trabajo desde las 7 de la mañana. Voy a compartirles todo y al fin que ya pasamos lista. Vamos a ver, vamos a terminar hoy la historia, muchachos. Nos falta poquito de la historia. Miren, ya voy con los muchachos, ya terminé la historia con ellos el día de hoy. Y nosotros estamos acá con estos autores que vimos a San Agustín, ya lo vimos, ya revisamos a Santo Tomás de Aquino, ya vimos, estoy con ¿Se acuerdan de que ayer comentamos? Aquí me quedé. Hasta ayer dejé hasta aquí precisamente para que empecemos a manejar la soberanía. ¿Se acuerdan que esta es una idea de Bartolo de Sassoferrato? Este autor italiano hablaba de que si bien es cierto, el emperador es el dueño del mundo, es realmente interesante, él hablaba que al mismo tiempo las ciudades conservan esta libertad de la toma de decisiones y que entonces él de alguna manera está manejando, todavía no la denomina como soberanía, pero está manejando el antecedente de la soberanía y su división, la soberanía interna y la soberanía externa o la soberanía internacional. Entonces les pregunto a ustedes ahorita, ¿cómo podemos definir la soberanía? Déjenme salir tantito, bueno, para verlos. Isaac. Como la facultad de autodeterminación de las naciones o Claro de que, los estados. por supuesto. Esa es la soberanía, esta facultad de determinarse. Linda. Como la libertad que tiene un estado de gobernarse. Sí, claro, por supuesto. Entonces, podemos decir que Litsi, antes de que empiece yo. Litsi, Ay, adelante. gracias. Pues, ajá, como la independencia y la autoridad que tiene, pues, un estado. ¿Sí? La soberanía es eso, la soberanía es un poder, el poder que tienen los estados de autodeterminarse, de autogobernarse, de autodecidir lo que mejor les convenga. Pero ¿cómo me podrían ustedes explicar esta dualidad de la soberanía? Es decir, yo entiendo que lo que ustedes acaban de señalar es la soberanía interna. ¿Cómo podemos entender nosotros la soberanía internacional? Kevin. Se podría decir que es una soberanía relativa y una soberanía absoluta. La absoluta es cuando estás dentro de, pues, de tu territorio, tú tienes una soberanía absoluta, pero ya hacia otros estados es una soberanía relativa porque todos están a la par que tú y tú no puedes decidir por otro estado. Excelente. Realmente extraordinaria la diferencia, Kevin, que acabas de señalar. Sí, efectivamente, la soberanía interna es una soberanía absoluta porque ese poder absoluto lo tiene el Estado.
el Estado para decidir para sus órganos y para sus súbditos lo que les convenga, lo que mejor les convenga. Pero en el plano internacional sí está limitada porque estamos en un plano de igualdad y se respeta la independencia de cada uno de los estados, y esta soberanía externa es precisamente ese plano de igualdad, de considerar a cada uno de ellos como estado independiente, libre, soberano, con capacidad de tomar sus propias decisiones. Pero en el plano de igualdad hay una limitación, porque todos los demás estados se consideran como pares, de alguna manera. Entonces, así es como nosotros manejamos la soberanía, y les comparto, regreso. Miren, cuando habla este señor, Bartolo de Sassoferrato, de que está hablando de soberanía interna y soberanía internacional, él no les da este nombre. Todavía no las conocemos como soberanías, sino precisamente como una especie de derecho que les va a reconocer. El término soberanía va a aparecer un poquito más tarde. Entonces, y con Juan Bodino. Bartolo apenas es como un antecedente de que él ve que hay como una especie de poder absoluto, que es el interno, y un poder limitado, que es el externo, en un plano de igualdad. Es lo que se maneja. Y miren, para completar con la idea de Bartolo de Sassoferrato, por eso es reconocido también este autor, porque escribió un tratado clásico sobre represalias, en que apoyaba una tendencia limitativa a las mismas, manifestada en los estatutos y tratados italianos. Quizás si vemos así una lámina de esta naturaleza, no entenderíamos por qué son tan importantes las represalias. Resulta que en esta época que estamos manejando, siglo XIV, estamos en guerra constante. Una de las figuras de uso de la fuerza que puede ser diferente a la guerra son las represalias. Y las represalias, para ser legales, se consideraba que deberían de responder o ser acordes con la gravedad del insulto recibido. Entonces, las represalias nunca se circunscribían a esa tendencia de igualitaria, sino que iban más allá. Por eso él apoya una tendencia limitativa, que las represalias, si bien es cierto, se van a dar, de alguna manera fueran limitativas y que estuvieran establecidas, es decir, reguladas en estatutos y tratados italianos. Hoy en día, jóvenes, las represalias son ilegales, ilícitas. En la época que estamos manejando con Bartolo de Sassoferrato, son legales, se utilizan, pero estaban reguladas. Entonces él señalaba que estas deberían de estar acordes con la gravedad de la infracción que se había sufrido. Por eso es interesante este autor, porque está hablando de un aspecto que hoy en día manejamos como un medio de uso de la fuerza diferente a la guerra, y que está prohibida por el derecho internacional. Pero hoy, en esta época de Bartolo de Sassoferrato, era totalmente legal. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profesora, gracias. Ok, aquí tenemos este primer punto, y ahora sí vámonos con Juan Bodino. Aquí lo tenemos a Jean Bodin, siglo XVI, y él fue el primero que utilizó el término soberanía. Y a pesar de que reconoce la soberanía interna, o sea, no hay ninguna discusión respecto al derecho absoluto de los estados al interior de su país. En lo internacional apunta que las leyes de los príncipes soberanos no pueden cambiar las leyes de Dios y de la naturaleza. Por supuesto, esto es súper interesante porque está hablando de un respeto irrestricto por parte de la naturaleza. Estamos aquí hay leyes naturales que el hombre no puede interceder, no puede cambiar. Entonces, por muy príncipe, por muy monarca, por muy lo que sea, hay leyes que no pueden ser tocadas. Entonces, aunque tengas este poder absoluto, no las puedes cambiar. Son leyes que quedan ajenas al derecho de los hombres. Espero que se capte esta idea que señala Juan
Juan Bodino, y hace múltiples alusiones a tratados, embajadas y otros términos internacionales. Sobre todo hace referencia a la teoría de la guerra justa. Fíjense que aquí ya estamos manejando una teoría de la guerra justa que va a retomar de las ideas de Santo Tomás de Aquino. Recordarán ustedes los requisitos para considerar que una guerra es justa. Entonces él retoma esto y ya está en favor de una teoría que hable de la guerra justa. ¿Por qué es importante, Juan Bodino, aparte de hablarnos de la soberanía y de reconocer tanto la soberanía interna como la externa, el hecho de la regulación a los tratados, y no solamente a los tratados que son antiquísimos, sino el hecho de las relaciones internacionales? Cuando él habla de las embajadas, ya está hablando de esta representatividad de un Estado en otro. Entonces él está ya reconociendo estas relaciones constantes entre los estados y por lo tanto habla precisamente del aspecto de soberanía. Cómo se deben de respetar los estados porque cada uno de ellos tiene su soberanía. Es interesante todo esto de Jean Bodin, pero solamente destaqué estos puntos para no cansarlos con tanta información. Claro, la biografía del autor es bellísima, muy enriquecedora, pero no es el lugar para desarrollar tanto. Solamente saco los puntos clave que me interesan del autor. Este es Juan Bodin, porque ahora voy con uno de los grandes. Y se lo señalaba yo a sus compañeros del otro grupo. Soy una fan de Francisco de Vitoria. Cuando yo empecé a estudiarlo, me fui a hacer a tomar unos cursos de España en las clases de este posgrado que estaba haciendo en España. Tuve a un profesor que me maravilló con la historia de Francisco de Vitoria. A partir de ahí soy pero una fanática de toda su obra. Y ahorita van a ver por qué de toda su obra, entre comillas. Vamos a ver quién fue Francisco de Vitoria. De él sí les escribí un poquito de su biografía para que sepan quién fue. Él fue un fraile dominico que obtiene la cátedra de teología por oposición en Salamanca y desempeña esa cátedra durante 20 años. Cuando está imposibilitado de movimiento, sufre una serie de afecciones reumáticas que lo dejan sin movimiento. Se queda como cuadrapléjico. Aquí sus estudiantes lo llevan al convento de San Esteban, que lo llevan del convento de San Esteban a la universidad en una silla, mostrando así el interés en sus relevantes lecciones. Así eran sus alumnos, iban por él. Francisco de Vitoria es sin duda la figura más relevante del siglo XVI en derecho internacional. Ahorita van a ver por qué. Realmente fue un hombre extraordinario, como hombre piadoso, como hombre estudioso, como un hombre desprendido del conocimiento para transmitirlo a sus alumnos. Es alguien que yo realmente reconozco, valoro y agradezco infinitamente haber conocido su obra. Miren aquí lo que les destaqué. No publicó nada por sí en su vida, es decir, no publicó nada. Después de su muerte, se publicaron algunas de sus lecciones que fueron conservadas en forma de apuntes de clase, muy cuidados por sus discípulos. Sus alumnos son los que tomaron los apuntes y ellos son los que de alguna manera nos los dan a conocer. Yo tuve oportunidad de estar en uno de los museos y ver precisamente algunos de estos apuntes originales, legales. Qué interesante. ¿Qué pasó? Déjenme salir de aquí. ¿Pregunta? No, yo quería decir algo, que también yo vi también sus apuntes que tenía, porque, bueno, están expuestos justamente en la Universidad de Salamanca, que está en España, y también tienen como su estatua. Sí. Y tiene varios apuntes. También los vi. Qué padre, Litsi. De verdad es algo que yo no voy a olvidar nunca.
Eh, Ay, perdón. no, desde el momento en que tuve acceso a esa información por parte del profesor que nos hablaba de esta obra, a mí me dio mucha curiosidad saber quién es, y entonces ya nos dijo dónde podíamos ver su material, etcétera, hacer como una especie de repaso de su vida. Me pareció súper padre conocer todo esto de un hombre extraordinario, un hombre desprendido, generoso, y que además le gustaba compartir su conocimiento. Háganse la cuenta que estaban con un Aristóteles, disertador, que no te entrega ningún documento, pero que tú empiezas a tomar esas notas. Y con cuando se comparan los documentos de los apuntes que tomaron varios de sus alumnos, pues entonces empiezan a ver las coincidencias en los puntos de vista que se van señalando. Las ideas son vertidas tal cual como las dice el maestro y los muchachos las plasman. Y entonces se hace toda una comparación de ese material que se quedó. Qué extraordinario trabajo realmente, extraordinario, jóvenes. Muchas gracias, Litsi, por compartir esta vivencia con nosotros, que me agrada muchísimo porque nos permite ir viendo el área humana de estas personas que pues ya tienen algunos años, muchos años que ya se nos fueron. Dice, considera, esto es súper interesante, considera que Carlos V no tiene supremacía mundial, ni tampoco el Papa. Dice, son personas de carne y hueso y que vienen aquí a servir y no a servirse. Por lo tanto, ¿qué supremacía ni qué 8 cuartos? Fíjense, bueno, no lo dijo así, ¿verdad? Pero él decía que son personas de carne y hueso que vienen a servir, nada más. Así que nada de eminencias y nada de nada. Lo señalaba aquí en este aspecto. Dice que concibe el mundo político integrado por estados independientes y soberanos. Precisamente está hablando de la comunidad o de la sociedad internacional que está formada por estados libres y soberanos. Entonces él ya está hablando de esta comunidad o esta sociedad internacional. Eso es algo que ya está manejando, que quizás ahorita ya lo entendemos, pero imagínense en el siglo XVI, que se discute mucho si el mundo existe o no existe el mundo, cómo es el mundo, etcétera. Aquí él ya está diciendo, sí existe una sociedad internacional que está conformada por estados libres y soberanos. Interesantísimo y muy, muy adelantado a su época. Luego, esto es algo que me llama mucho la atención. El profesor nos decía esta palabra, dice, le repugnaba, así nos lo dijo, yo lo copié, así lo traje y así se los escribo. Dice, le repugnaba que en la guerra en contra de los indios, que eran nuestro pueblo, la justicia estuviese del lado de los españoles victoriosos. Dice, ¿de qué se vanaglorian estos individuos que aplastaron a un pueblo que le tendió la mano y ellos abusaron? ¿Dónde? Bueno, olvídense todo lo que nos decía nuestro profesor. Entonces, él estaba en contra de estas cosas de que se estuviese hablando de los españoles ganadores, victoriosos, y que aplastaron a nuestra gente. Eso no le gustaba. Y, por supuesto, uno de los puntos que también me interesa destacar de este autor habló de la libertad de comercio y la libertad de los mares. Él fue el primero que habló de esto. Recuerden que en la época que estamos manejando, el comercio es una actividad constante que se realiza por parte de las potencias y que pues se ponían mucho el pie para hacerlos fracasar. Y que el canal, el camino, el medio para que se lleve a cabo esta libertad de comercio eran los mares. Las rutas marítimas estaban a veces de alguna manera limitadas por los estados poderosos. Y entonces decía, ningún estado es el dueño del mar. Todos pueden beneficiarse del mismo. Entonces él fue el primero que habló de esto, de la libertad de comercio y de la libertad de los mares. No es para unos cuantos, es para el manejo y beneficio de todos.
Entonces, esto es lo que lo hace grande a Francisco de Vitoria. Miren, otro punto importante es que no confunde el jus gentium, es decir, el derecho de la gente, con el derecho natural. Dice que no hay una contradicción entre el derecho de las personas con el derecho de la naturaleza, sino que dice que este derecho natural debe de ser el punto de partida del derecho de las personas. Él dice que debe de haber como una compenetración entre estos dos derechos. Aparte, alude a la comunidad universal. Está hablando precisamente de toda esta comunidad internacional. Y asevera que hay vínculos existentes entre todos los pueblos del orbe a través del jus communicationis. Este es un derecho de los pueblos a comunicarse entre sí y justifica el derecho de la guerra contra los pueblos que se oponen a esa comunicación. Finalmente, y a pesar de toda esta humanidad que le caracteriza, él dice que los pueblos deben de comunicarse. Este es un derecho que tienen inherente y aquel que trabe, aquel que impida este derecho, pues entonces hay que hacerle la guerra. Fíjense, a pesar de todo, sí justifica la guerra, de alguna manera, pero solamente en este caso por la falta del respeto al derecho de la comunicación. ¿Qué les pareció, jóvenes? Estas ideas de Francisco de Vitoria. ¿Interesante o no? Sí, está muy interesante, profe. Podemos manejar muchísimas cosas de él, pero les repito, no es el propósito de esta clase cansarlos con tanta información y las ideas de estos autores. Señalé, en este caso sí señalé, fui un poco parcial aquí porque pues, es uno de mis autores favoritos. Entonces aquí lo tengo, pero vamos con estos, me faltan dos para terminar la historia. De este autor me llama muchísimo la atención y por eso lo traigo a colación por su postura democrática. Pero esta postura democrática es a favor de los gobernados. Él sí maneja la esencia aristotélica de la democracia, de que el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Aquí sí está él trayendo esta idea de Aristóteles de lo que es la democracia, que es para los gobernados. Y de estas ideas que él aporta, yo extraje esta fracción, este pequeño párrafo que es enorme en cuanto a lo que dice. Miren, y es textual, por eso está entrecomillado. Miren, dice Fernando Vázquez de Menchaca. Todo poder legítimo de príncipes, reyes, emperadores o de cualquier otro régimen ha sido instituido, creado, recibido simplemente, admitido, única y exclusivamente para bien de los ciudadanos, no para utilidad de los que gobiernan. Yo digo que esto es lo que hay que señalarles, por eso aquí esta parte. Dice, la frase transcrita no ha perdido actualidad y debiera ser recordada a todo gobernante en el momento en que accede al poder. Eso es cierto, jóvenes. El hecho de que alguien sea designado como gobernante no significa que se va a apropiar y se va a beneficiar del pueblo, sino su trabajo tiene que ser a favor del pueblo. Pero estos gobernantes lo han entendido al revés. Así, hace algún tiempo platiqué con un diputado y me decía, solamente tengo 3 años para enriquecerme. O sea, que no entiende que su cargo es para favorecer y ayudar al pueblo, no para que el pueblo le dé a él. No, definitivamente no han entendido lo que es la democracia. Entonces, por eso le cito esto y yo estoy a favor de que esta frase estuviese escrita en todas las oficinas de los gobernantes, de los funcionarios, de los diputados, de los senadores, de todos aquellos que manejan al país y que se acuerden que
digamos, esa delegación de poder solamente temporal y es en beneficio de los gobernados, no para que ellos se hagan ricos. Lo han entendido mal. Por eso me gusta mucho Fernando Vázquez de Menchaca en cuanto a su postura democrática y que debe de ser todo un trabajo a favor de los gobernados. Esto es lo que destaco de él, me gusta porque ya estoy en el área democrática. Y finalmente voy a tocar al más grande, al mejor, en el que todos coincidimos que puede ser llamado el padre del derecho internacional, al grande o al gran Hugo Grocio. Esto ya en el fines del siglo XVI, principios del XVII, ya casi mediados del XVII. Hugo Grocio nace en Delft, Holanda, y es descendiente de una familia calvinista. Entonces es muy importante lo que les voy a citar por la religión católica. Él es calvinista, él es protestante. Fue un niño prodigio. A los 7 años compuso unos versos que aún se conservan. Entró a la Universidad de Leiden a los 11 años y salió 3 años después. Es decir, que a los 14 años ya había terminado la universidad. Cuando nosotros estamos prácticamente por salir de la secundaria, él ya había salido de la universidad, imagínense. En esta época, cuando tiene estos años 11, 14, compuso varios poemas en latín y griego. Con trabajos, yo hablo el español y un poquitito, casi nada de italiano y un poquitito, casi nada de inglés, algo así. Él ya hablaba latín y griego. A los 15 años fue enviado con una embajada holandesa a la corte de Enrique IV de Francia. Fíjense la maravilla. Tiene 15 años y es el representante de Holanda en Francia. Tiene 15 años. Imagínense qué extraordinario. Y la Universidad de Orleans le concedió el título de doctor en leyes. Por ello, a los 16 años, se le autorizó para que ejerciera la carrera de leyes. Tiene 16 años y ya tiene cédula para trabajar. ¿Qué les parece? Excelente. Quise contarles un poquito de la vida personal de este autor, porque creo que vale la pena conocer quién fue Hugo Grocio. Entonces, vámonos ahora sí con su obra. Esto es un poquito de su biografía personal. Vámonos con su obra. Considera Grocio que el derecho internacional es humano y no divino, y lo considera voluntario. Eso es cierto. El derecho internacional, las relaciones internacionales las realizan las personas físicas, los humanos, y no las divinidades. Y por supuesto considera que este derecho internacional es voluntario. Las relaciones internacionales son voluntarias. No puedes establecer relaciones con quien no quieres. Es como cuando haces amistades. Haces amistad con alguien con quien compartes ideas y te cae bien la persona. Si no, no la haces tu amiga. Por eso el derecho internacional dice es humano y es voluntario. Eso es correcto. Siente más interés por el derecho natural referente a las relaciones internacionales que por el derecho voluntario positivo. Sí, dice que las relaciones de alguna manera se dan como por una inercia. Realmente cuando dos estados coinciden en sus condiciones y demás, pues naturalmente se van dando las relaciones. Es como cuando llegamos a la carrera y que no conocemos a nadie, pero de repente empiezas a platicar con alguien y encuentras que hay como coincidencias. Entonces, de manera natural se va dando la relación. Entonces, posteriormente ya estableces una relación voluntaria, pero antes fue una relación natural. Y eso es correcto. Es lo que señala el maestro Hugo Grocio. Luego, en cuanto a lo religioso, Grocio, que era protestante, nunca se mostró contrario a los católicos. Fue tolerante y se inclinaba por la reunión de las dos iglesias, punto a su favor para este autor. En lo que atañe a la guerra, también hablaba de la guerra, defendía la moderación por motivos de humanidad. Jóvenes, en la época que estamos manejando,
era espantosa la guerra, porque aquí los rehenes, él va a decir que los rehenes no debían de sufrir la muerte. En los conflictos, en las guerras, no había sobrevivientes. El herido era rematado. Entonces decía, ¿cómo es posible? Dice, solamente el vencido puede ser muerto si está así, solamente. Pero menos, no. No hay que rematar al herido, decía. Y algo que también llama la atención es este punto, que no debían destruirse los bienes materiales. Si ustedes se recuerdan cuando hablamos de San Agustín sufre un shock cuando ve cómo las tropas estas de Alarico, este bárbaro, destruye la cultura romana, destruye, no sé, todo lo que puede ser como un antecedente de su cultura. Y para Hugo dice, no deben de destruirse los bienes materiales. Esto es muy importante porque cuando veamos el derecho de la guerra, les voy a comentar que la guerra se circunscribe a cierta región. La guerra no se generaliza en todo un país, sino que se elige un área donde va a desarrollarse la guerra. ¿Para qué? Con este propósito de que los bienes materiales no se destruyen. Entonces vamos a ir viendo todo esto. Vean los precedentes que va sentando este autor. También, en materia de tratados internacionales, confirman la posición de que los tratados son obligatorios para los sucesores de los monarcas. Esto es bien importante, jóvenes. El hecho de que un gobernante firme un tratado, termine su periodo, entre un nuevo gobernante y que el tratado pierda vigencia, es ilógico. Los tratados se firman para beneficio del país o de los países, independientemente de quiénes sean sus gobernantes. Eso es algo que hoy en día tenemos. Y por ello va a haber aquí en un segundo punto, rechaza la cláusula rebus sic stantibus. Cuando nosotros revisemos lo que son los tratados, les voy a hablar de los principios que rigen precisamente al derecho de los tratados. Y hay un principio que se llama pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda es el principio que dice que los tratados son obligatorios. Los tratados deben de cumplirse. Los tratados no quedan al capricho de los gobernantes. Y hay dentro del derecho de los tratados implícitamente la cláusula rebus sic stantibus. La rebus sic stantibus se refiere a que cuando un tratado no puede cumplirse por determinada condición, el Estado debe de manera temporal evitar cumplirla sin responsabilidad. Más adelante les voy a explicar cómo funciona el pacta sunt servanda y su cláusula rebus sic stantibus. Él dice, no debe de darse. Los tratados deben de cumplirse independientemente de las causas que impidan hacerlo. En fin, este es un punto que tendremos que revisar. Destacó la buena fe, eso es bien importante, la buena fe, y el respeto a los tratados, y estableció que un Estado queda libre de un deber impuesto por un tratado internacional en caso de obligación grave. Aquí tendríamos que analizar en qué supuestos un tratado firmado, totalmente entrado en vigencia y demás, puede quedar insubsistente por una causa que sea dañina para una de las partes. Entonces, aquí también lo vamos a analizar cuando veamos tratados. Y finalmente, les pongo aquí que se le considera el padre del derecho internacional. Por todo lo que acabamos de señalar, creo más que justificado que a este autor se le llame el padre del derecho internacional. No sé qué opinen ustedes. Escucho sus comentarios, ahora sí. Hasta aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó, Andrea? Sí, profesora, es que quería comentar algo que en algún momento me comentó una profesora de historia en la prepa, y es que ella decía que a veces sí los estados atacaban a otro en algunas guerras de una forma muy dolosa, porque casi siempre buscaban atacar centros culturales importantes para ese país. Por ejemplo, recuerdo que como por ese tiempo habían atacado una
biblioteca en el Medio Oriente y dijo la profesora que allí había documentos sumamente importantes y que no era casualidad que siempre quisieran atacar ese tipo de lugares, porque justamente lo que más le puede doler a un país es cuando atacan a la cultura. Y a sus antecedentes, por supuesto, y estoy de acuerdo con tu profesora. Realmente doblegas el ego, doblegas la voluntad, doblegas la fuerza de un país cuando le lastimas lo que más le interesa, conservar sus monumentos, conservar todo aquello que es su historia y que se destruya por X circunstancia. Por eso el derecho de la guerra maneja en los estatutos la protección a los monumentos, la protección a la cultura. Por eso les señalaba, las guerras hoy en día a través de este estatuto se maneja una región donde va a darse la guerra. Ustedes han escuchado la Franja de Gaza, por ejemplo. Ahí es donde se debe de dar la guerra y no meterla. Si ustedes van a Egipto, van a ver algo bien interesante. Llegas a Egipto, bajas del avión, tal, y empiezas a recorrer la parte central, el centro de Egipto, y lo ves padrísimo con sus superedificios, toda su infraestructura, comercio, etc. Pero te vas a cierta zona y la ves destruida. Esa parte no debería de estar destruida. Son misiles que se desvían y cayeron en esa parte. Me dicen, realmente la guerra debería de estar de tal parte. Acá accidentalmente cayó uno y destruyó, y es espantoso. Ves toda la civilidad de Egipto, por ejemplo, y luego es espantoso el contraste cuando ves todo esto. Y les daña bastante. Sí estoy de acuerdo en que hay que proteger la cultura, hay que proteger la identidad de los pueblos que se da a través de su cultura. Y eso realmente ya lo estaba señalando Hugo Grocio. Imagínense de qué época les estoy hablando, y ya se maneja el respeto a la vida de los heridos, el respeto a los monumentos, el respeto a la cultura. Es lo que él decía, pueden destruir vidas, desafortunadamente esa es la lucha fratricida, la guerra es una lucha fratricida, pero los monumentos quedan para contar su historia. Entonces vean todo esto. Me parece súper interesante cuando yo les cuento un poquito la historia muy breve. A veces cuento un poquito sobre la historia personal para que conozcan al autor, por lo menos que tengan una noción, pero las ideas las iremos desarrollando más adelante. Cuando vayamos desarrollando nuestra materia y les digo, vean lo que dijo fulanito, menganito, y entonces ya, como ya tienen el antecedente, pues de alguna manera lo vamos entendiendo mucho mejor. Pues con esto termino la clase del día de hoy, no sin antes agradecerles la presencia de todos y cada uno de ustedes aquí, la participación de todas y todos aquí. Muchísimas gracias por sus participaciones, jóvenes, y pues no me resta más que desearles un excelente día y se cuidan. Los espero mañana. Mañana tengo una reunión, me saldré como 10 para la hora porque me voy a conectar. Ya ven que me cuesta de repente trabajo. A lo mejor es mi internet el que anda fallando, pero bueno, voy a revisarlo. Y nos vemos el día de mañana para platicar un ratito. Que tengan un excelente día y se cuidan, por favor. Hasta mañana, profesora. Que Hasta tengamos mañana. Hasta mañana, profesora. Gracias, más Hasta igualmente. mañana. Mucho, por favor. Igualmente.